Bueno, el día de hoy voy a comentarles este desarrollo de un sitio web para estimación de turbidez con ejecución automática en GitHub. Soy Víctor Gauto, soy estudiante de doctorado del Woolwich. Este es un poco el contenido de la presentación de hoy. Voy a comenzar con la introducción y un poco el marco de investigación en el que se desarrolló este proyecto y el área de estudio, cuáles son las herramientas que usé y por qué las elegí, y luego qué es lo que se ejecuta puntualmente, y al final conclusión con mejoras a futuro. De la introducción, comentarles que estoy en Chaco, en Resistencia, eh, puntualmente en el área metropolitana de Resistencia, donde viven más de 400.000 personas. La planta que potabiliza el agua, que es estatal, toma el agua del río Paraná. Y como pueden ver en esta región, la costa chaqueña, la costa oeste del río, tiene gran concentración de sedimentos, que es una característica propia del agua chaqueña en el Paraná, que tiene un gran efecto en la potabilización del agua. Las etapas de filtración y de floculación son muy sensibles a la presencia de sedimentos, de turbidez en el agua, y por lo tanto la planta potabilizadora requiere de mediciones de ese dato constantemente. La causa por la cual el río Paraná tiene esta concentración de sedimentos es porque al norte se combina con el río Paraguay, y en esa confluencia el Paraguay tiene una gran carga de sedimentos que los vuelca en el Paraná, y como pueden ver, esa mezcla no es completa, al menos hasta la región de Resistencia y Corrientes, y podemos ver cómo la costa correntina tiene aguas mucho más claras que la chaqueña. Y la planta potabilizadora del área metropolitana de Resistencia tiene que lidiar con concentraciones muy altas de sedimentos, con valores altos de turbidez. Así que en este contexto, yo soy investigador de la UTN Regional Resistencia, del Grupo de Investigación sobre Temas Ambientales y Químicos, donde se desarrolló un proyecto en donde comenzamos a utilizar teledetección y sensado remoto para la estimación de algunas variables físico-químicas del agua. Lo hicimos sobre una pequeña laguna y sobre la entrada a la planta potabilizadora de la ciudad. Como pueden ver, el río Paraná se abre, tiene un brazo, que es el riacho Barranqueras, en donde se encuentra la toma de agua cruda de la planta potabilizadora. Esta fotografía que ven a la derecha, pueden ver como esta curva de acá, y ahí está el edificio donde se encuentran las bombas que succionan el agua para la entrada. Así que dentro de este proyecto, en el grupo de investigación, desarrollamos un algoritmo que, a partir de los datos satelitales, devuelva el dato de turbidez. ¿Cómo hicimos eso? Combinamos las mediciones de laboratorio de turbidez que nos proveyó la empresa potabilizadora de agua para un periodo de 2017 a 2021, mediciones diarias, y eso se combinó con las mediciones de Sentinel-2. Se decidió usar Sentinel-2 porque este riacho Barranqueras, donde se encuentra la toma de agua, es muy estrecho, y la resolución de Sentinel-2 es alta, la resolución espacial. Entonces los píxeles dentro del riacho quedaban bien, así que se obtuvieron los datos de reflectancia de superficie, en este caso del nivel de procesamiento L2A, ya con corrección atmosférica, y se hizo esa combinación coincidente entre el periodo, el momento en el que pasa el satélite, y las mediciones de turbidez en ese momento. Utilizamos un algoritmo de aprendizaje automático mediante Random Forest. Se dividieron los datos para entrenamiento y para validación, y obtuvimos un modelo para poder estimar turbidez a partir de todas las bandas. Random Forest tiene la facilidad, una de sus bondades es la capacidad de incorporar variables predictoras. En este caso decidimos usar todas las bandas,
disponibles en Sentinel-2, todas las bandas espectrales, y que eso, a partir del modelado, nos devuelve un valor de turbidez. Los valores de las métricas de desempeño son buenas. Podemos ver que el valor estimado, a medida que aumenta la turbidez, se va quedando corto, digamos, la tendencia es a la baja, digamos, se subestima. Pero para valores medios bajos es aceptable. Este modelo de Random Forest fue optimizado para obtener sus hiperparámetros, que son parámetros propios que no se pueden obtener a partir de la base de datos, sino a partir de una búsqueda de estos hiperparámetros, y se optimizaron estos valores para el modelo de Random Forest. Una vez que desarrollamos este modelo, nos propusimos que, bueno, ya que teníamos este modelo que funciona bien, que siga calculando valores nuevos de turbidez, que no quede solo el modelo armado y listo, digamos, sino que continuamente obtenga estimaciones de turbidez. Y por lo tanto, surgió la idea dentro del proyecto de desarrollar una plataforma o una aplicación que constantemente lleve a cabo toda esta tarea, toda esta ejecución de aplicar el modelo a datos nuevos de Sentinel-2, que a medida que va pasando el tiempo va adquiriendo imágenes en esta región, y que aplique el modelo y que obtenga un valor estimado de turbidez a la entrada del agua, a la entrada de la planta potabilizadora. Entonces, para eso, bueno, se desarrolló con mucho tiempo y esfuerzo este sitio web, que ahora ya les voy a pasar a mostrar. El sitio web es muy simple, tiene el valor de turbidez, así bien destacado en lo alto, a qué fecha corresponde ese valor de turbidez, esa estimación de turbidez. Luego tiene un gráfico de una serie temporal del último año con los puntos que indican la turbidez a esa determinada fecha y el valor de turbidez, y una línea de tendencia. Finalmente está la fecha y la hora a la que se creó el sitio web fue actualizado, que brevemente voy a mostrar. Es este sitio web. Este es el link del sitio web, que es mi nombre de usuario de GitHub, .github.io/samep, que es el nombre del repositorio, y acá pueden ver que esto fue creado el día de hoy a las 7 de la mañana. Y así se va a hacer mañana y pasado y ayer y así. Y si se mueven por encima de la serie temporal, pueden ver el dato de la fecha y el de turbidez a la que corresponde. Y esto se ejecuta solo, sin que uno tenga que intervenir. ¿Qué es puntualmente lo que hace el sitio web, digamos, este proyecto? Descarga el mismo producto con el que se creó el algoritmo, digamos, de los de Sentinel-2, de Multispectral Instrument, extrae los valores de píxel, aplica el modelado mediante Random Forest, almacena ese valor de turbidez estimada, se genera el sitio web y se actualiza. Y todo se hace dentro de este enlace, que era una de las ideas que nosotros pretendíamos dentro del proyecto de, bueno, tenemos un link en donde uno puede entrar y sin intervención, digamos, de forma completamente automática, ese dato se va actualizando y se va almacenando, digamos. Entonces uno puede entrar acá y chequear una estimación del algoritmo que desarrollamos. Ahora bien, ¿qué herramientas fueron las que se usaron en este proyecto, en este desarrollo? Y mi idea es ir contando cuál era la necesidad, digamos, y cuál era la herramienta que resolvía esa necesidad. Primero y principal, esto tenía que ocurrir en la nube, es decir, no podía ocurrir de manera local en mi computadora o en la computadora de la universidad o algo así, que después sea compartido manualmente en Internet. Es como muchas complicaciones. Entonces lo más práctico sería que esto directamente se ejecute en algún servidor de algún lado y que devuelva los resultados, digamos. Para eso usamos GitHub Action, GitHub en general, donde está almacenado el repositorio. Brevemente, GitHub es un sitio donde uno puede compartir códigos de programación y tiene como herramientas desarrolladas para hacer cosas un poco más complejas. GitHub Action es una de esas herramientas que permite la ejecución de código de programación. Uno puede definir qué día o a qué hora incluso
uno quiere que se ejecute el contenido de un repositorio, y GitHub Actions se conecta con el repositorio propio, ejecuta ese código de programación, almacena los resultados de esa ejecución en el mismo repositorio, y después puede devolver, y uno puede quedarse con lo que se procesó en la nube, ¿no? Una de las cosas que tiene positivas GitHub Action, bueno, aparte que es gratuito, es que hay un registro de todo lo que está sucediendo. Esto piensen, ¿no?, como una computadora en algún lado que va corriendo lo mismo que yo correría en mi propia computadora. Entonces uno puede ir viendo los comandos, cómo se van ejecutando y qué va devolviendo la consola. Entonces uno puede ir viendo si es que hubo un error, dónde lo hubo, y si se está ejecutando tal cual como uno planeó que se ejecutara. Así que la parte de la ejecución en la nube, GitHub Action nos traía una solución. No es el único servicio que ofrece eso, pero es uno muy popular. Después, la idea de tener un link donde uno puede hacer clic y chequear el último valor de turbidez estimado, requería que justamente la generación de un sitio web, y que ese sitio web esté almacenado en algún lado. Y por supuesto, GitHub también tiene ese servicio de GitHub Pages, donde uno, dentro del repositorio y sabiendo que uno va a crear un sitio web, tiene unas configuraciones que modificar para permitir que un determinado archivo dentro de ese repositorio, que es un archivo en HTML, sea convertido y almacenado dentro de GitHub como un sitio web, que ese es el link que yo les mostraba, que es el nombre de usuario del repositorio, github.io/nombre del repositorio. Lo que tiene de cómodo GitHub Pages es que se ejecuta de manera automática, es decir, uno no solamente tiene que activar algunas opciones dentro de la configuración y automáticamente toma el archivo indicado dentro del repositorio y despliega el sitio web actualizado con el último valor de turbidez estimada, si es que hay algún dato nuevo. Y si no, lo recrea de todas maneras. Entonces eso nos asegura que una vez que en el paso anterior, en la herramienta anterior, que era GitHub Actions, se ejecute y obtengo un valor actualizado de turbidez, automáticamente después venga GitHub Pages y actualice el sitio web con la última información disponible. Luego teníamos que asegurar el entorno de ejecución, es decir, esta herramienta que pretendemos desarrollar, esperamos que esté disponible un tiempo largo. Entonces teníamos que asegurarnos que la ejecución del código de programación sea constante. Es decir, nosotros usamos, por ejemplo, el algoritmo mediante random forest, que implica aleatoriedad dentro del desarrollo del modelo. Teníamos que asegurar que esa, aún siendo aleatorio, sea reproducible, y que todas las funciones y todos los códigos de programación devuelvan siempre los mismos resultados para que la reproducibilidad se mantenga y poder estar seguro de lo que estamos haciendo. Y no que porque tal paquete en tal lenguaje de programación cambió de versión y ahora ya tal función no calcula de la misma forma o te devuelve otro resultado, o internamente hubo una modificación. Bueno, para asegurarnos de eso, tenemos múltiples herramientas que permiten justamente definir qué lenguaje de programación vamos a usar, qué paquetes vamos a usar, qué librerías y qué versiones. Entonces, Mamba es una herramienta que permite hacer eso, todo derivado de Python, como pueden ver por los nombres, donde uno puede, a partir de un archivo de texto, definir qué environment, qué entorno de ejecución quiero definir, y todas las versiones y los paquetes, y luego para que si yo tuviese muchos de esos entornos de ejecución, o para activarlos y desactivarlos, usa otra aplicación que se llama Conda, donde uno puede ir cambiando o activando o desactivando esos entornos de ejecución para asegurar la reproducibilidad de los resultados. Con eso resuelto, lo siguiente es concatenar estas funciones, digamos, es decir, hay una serie de etapas que tienen que ir en secuencia, en orden lógico, que tiene que ser respetado, digamos. Yo necesito primero
chequear que haya una imagen, si hay una imagen que se descargue, si se descarga que se procese, después aplicar el modelo, generar el sitio web, etcétera, etcétera. Y si alguna de esas etapas se rompe o quizás yo descargo una imagen, solicito una imagen y quizás ese día no hubo una imagen, o si hubo una imagen no tiene nubes y por lo tanto no se puede usar, etcétera, necesito que esa secuencia se mantenga, y para eso la aplicación que se usa es SnakeMake, que permite también, a partir de un archivo, generar una serie de objetivos, de targets. Esos targets, a su vez, son la entrada de otro target, y así se van generando como esta cascada de secuencias de funciones en donde la ejecución de una implica la ejecución de otra, y así sucesivamente, porque se generan estas dependencias internas entre los distintos códigos de programación que se van conectando entre sí. Entonces SnakeMake me ofrecía esa posibilidad de generar como este diagrama de flujo de todas estas funciones que se van sucediendo. Una vez que teníamos eso, bueno, ¿cómo hacemos para obtener este producto? Digamos? Hay múltiples formas de poder acceder a imágenes satelitales, en este caso a las de Sentinel-2. Así que la forma más simple que encontramos fue a través de Python, utilizando la API, la interfaz de programación de OData, que es uno de los mecanismos dentro de los recursos de los tutoriales de Sentinel-2 para acceder a sus datos de manera, utilizando código de programación. Hay como distintas aplicaciones para acceder, y usamos esta de OData, donde uno tiene que brindar la información de, por supuesto, el rango de fechas, el sitio de interés, qué producto quiere descargar, que en este caso es el del nivel L2A, con reflectancia de superficie y corrección atmosférica, y uno puede obtener el producto. Acá se decidió directamente descargar el producto entero, el zip completo, porque en términos de limitaciones que nos da GitHub Action, que es quien está corriendo esto y quien va a almacenar esta información, no había problemas, digamos. Descargar un producto de 1 GB no era, ni en tiempo representaba mucho, porque son pocos minutos, ni en almacenamiento, porque es solamente 1 GB. Así que descartamos otras opciones como que podrían ser igual de válidas, como Google Earth Engine y esas opciones, y directamente decidimos descargar directamente todo el producto entero. Esto requiere las credenciales de Copernicus, de DataSpace, para acceder a esa información. O sea, uno tiene que brindar dentro del código el usuario y la contraseña. Y esa es información sensible, digamos, esa información de usuario y contraseña debería estar disponible como parte del texto plano en el repositorio, ni dentro de un archivo, ni escrito directamente, explícitamente dentro del código de programación. Entonces había que poder gestionar las credenciales y que estén ocultas, digamos, que cuando esto se ejecuta en la nube, en GitHub Actions, pueda acceder a esa información, pero que no esté escrita en ningún lado. Entonces, para eso, GitHub también tiene la opción de secrets. Secrets son estos caracteres, estas porciones de texto que uno puede crearla dentro de la configuración del repositorio, y esos secretos después se cargan dentro del entorno de ejecución como variables de entorno. Entonces uno puede llamar desde el lenguaje de programación, desde los códigos, que lea determinada variable de entorno y que nunca esté escrita en ninguna parte, digamos, sino que está cargada dentro del repositorio de manera oculta. Así que eso también, dentro del repositorio uno puede crear estas variables, y si mantiene el nombre de estos secretos, después los puede llamar directamente desde el código de programación y se ejecuta. Entonces ya tenemos resuelto, digamos, lo de las credenciales de usuario y contraseña. Entonces eso nos permite descargar las imágenes, y con eso hay que, bueno, ya tenemos el producto, extraigamos los valores de píxel. Así que para eso usamos R. Acá hacemos una combinación entre Python y R, más que nada porque la descarga en un momento se hacía usando R, ese acceso a
a las imágenes del satélite se hacía usando R, el paquete que se empleaba dejó de funcionar, digamos, así que en vez, o podíamos reescribir todo en Python o directamente dejar solo en Python la obtención del producto y después seguir con el código de programación en R, que fue lo que se terminó haciendo, digamos. Así que una pequeña parte se hace en Python para descargar y después en R directamente se levanta ese producto y se hace el procesamiento como ya estaba escrito de antemano, digamos, antes de que se proponga la idea de crear este sitio web. Así que con R se hace, bueno, se lee el producto, se mueve dentro de las carpetas, se levantan todos los rasters, se crea el stack, se recorta, se extraen los valores de píxeles, se aplica el modelo de random forest, se estima el valor de turbidez, se almacenan la información en un archivo de texto. Toda esa parte de procesamiento propiamente dicho, digamos, del producto satelital se hace todo en R. Y después, bueno, hay que crear este sitio web que uno puede después visualizar mediante GitHub Pages. Hay que crear este archivo HTML que almacene esta información. Y ahí también se decidió usar R, que también tiene las opciones de creación de sitios web. Y de paso se implementó que sea interactivo. Una interacción mínima en donde uno simplemente pasa el mouse y se ve el numerito de la fecha y el valor de turbidez. Así que todo esto, esta ejecución en la nube, que después conlleva el almacenamiento de ese sitio web, con un entorno de ejecución constante que favorece la reproducibilidad de esta secuencia de funciones ordenada, donde se descarga el producto satelital, se procesa, se genera un sitio web con las credenciales ocultas. Bueno, todo eso fue desarrollado en Ubuntu, donde es mucho más, nos resultó mucho más simple esta cuestión de la reproducibilidad, y como hay parte de código en Python se usó Jupyter Notebook, hay parte del código en R se usó RStudio, y después cuando había que combinar todo se usó Visual Studio, y por supuesto para conectarte con GitHub hace falta Git, que es también este lenguaje de programación que permite esta conexión de cambios locales, se puede compartir al repositorio en la nube, en el repositorio en GitHub, en Internet, y viceversa. Cualquier procesamiento que se haya hecho en la nube, uno después puede obtenerlo en la computadora propia, de manera local, utilizando Git, y también la versión de control, es decir, cada cambio que fue creado tiene un comentario asociado para saber qué fue esa modificación que se hizo, por qué se hizo, y también uno puede volver en el tiempo, digamos, y trabajar con una versión anterior que quizás era más estable o resolvió algún problema, si es que en tantos cambios que se hicieron posteriormente se rompe algo y hay que volver en el tiempo, digamos. Bueno, ¿qué es lo que sucede en este repositorio, digamos? Todos los días, porque así está configurado, a las 7 de la mañana aproximadamente se establece una computadora en la nube de GitHub, que se le llama Runner, donde uno decide qué sistema operativo tiene, que en este caso va a ser Ubuntu, y se hace una copia del repositorio. Es decir, en lenguaje de Git se clona el repositorio, que contiene toda esta estructura de carpetas y archivos de código de programación, se copia en este runner, en esta computadora en la nube, y comienza la ejecución. Lo primero que se hace es se crea este entorno de ejecución, donde se instalan el lenguaje de programación, en este caso va a ser R, porque Python ya está incorporado dentro de Ubuntu, y los paquetes necesarios y qué versión hace falta instalar específicamente. Una vez que se instala todo esto, se activa ese entorno de ejecución, y ahí es donde aparece SnakeMake. SnakeMake lo que hace es, bueno, va tomando este archivo que contiene todos los targets, toda esta secuencia ordenada de scripts, de códigos de programación, y los va ejecutando. Y si hay algún error, pasará al siguiente o hará lo que tenga que hacer, digamos, según esta secuencia. ¿Qué implica esa secuencia? Bueno, descargar el producto, extraer los valores de píxeles, recortar, etc. Y aplicar el modelo de Random Forest para estimar un nuevo valor de turbidez a partir del producto satelital que acaba de descargar. Una vez que SnakeMake termina su ejecución y se llevó a cabo todos los targets,
termina su ejecución y GitHub Action, todos esos resultados nuevos, si es que se obtuvo un nuevo valor de turbidez y por lo tanto se actualizó la base de datos que almacena los valores de turbidez y hay otra base de datos que almacena los datos de refractancia. El sitio web ahora incorporó un punto más y agregó la turbidez actualizada. Eso hasta el momento solo está en la nube, entonces tiene que, una vez más, conectarse con el repositorio, actualizar los resultados para que estén disponibles dentro del repositorio y que no queden solo en esta RAR, en esta computadora en la nube. Actualiza eso, después borra todo el contenido y el runner queda limpio para ser usado en otro proceso, y es donde GitHub Pages de manera automática levanta ese archivo HTML dentro del repositorio y actualiza el sitio web, utilizando el mismo link siempre. En la parte del procesamiento, para explicar un poco qué es lo que hace, es, bueno, uno se conecta a la base de datos de Copernicus, al dataspace, donde indica la fecha, la ubicación, la fecha. Como esto se ejecuta todos los días, la fecha corresponde a la del día anterior. Es decir, hoy buscó la de ayer. Como la adquisición en esta región se hace cada 5 días y se hace un rato antes del mediodía. Entonces el día siguiente ya estoy, y hasta que se procesa y está disponible en los servidores de Copernicus pasan varias horas, así que a la tarde recién está disponible. Así que para mayor simpleza se decidió que directamente el día de hoy siempre se corre el día anterior, siempre se corre el día de ayer. Así que busca la imagen del día de ayer, la ubicación ya que está prefijada, el producto es el Sentinel-2 de nivel de procesamiento L2A, las credenciales ya las gestiona GitHub Secrets y se descarga el producto. Lo primero que se hace es se chequea si hay nubes o no en la entrada a la planta potabilizadora, en esos píxeles que nos interesan. Sentinel-2 tiene dentro de la carpeta de archivos auxiliares, una carpeta que contiene los datos de probabilidad de nubes. Como ya está incorporada dentro del producto que se descarga y es únicamente leerlo de ahí, se decidió que ese era el método en el que se iba a descartar una imagen si tenía o no tenía nubes. Hay otros índices espectrales que se pueden usar o algunos métodos un poco más complejos, pero por ahora está implementado únicamente levantar ese archivo, chequear si tiene nubes en esa región y si la probabilidad de nubes es 0, se continúa, digamos. Esa es una de las ramificaciones posibles, digamos, que haya o no producto satelital disponible y que si está, que tenga o no nubes. Una vez que se verifica que no tenga nubes, de acuerdo a este archivo con valores de píxeles de probabilidad de nubes, se recortan todas las bandas. Como mencioné al principio, el algoritmo de Random Forest utiliza todas las bandas, entonces se recortan todas. Como Sentinel-2 tiene la particularidad de que algunas bandas tienen una resolución y otras tienen otra resolución, entonces, bueno, hay que hacer un remuestreo para mantener la resolución y la misma extensión, y luego se extraen los valores de píxeles en esta región sobre el agua a la entrada de la planta potabilizadora. Y con ese dato nuevo de refractancia de superficie en esos puntos de todas las bandas, se aplica el modelo de Random Forest y se obtiene un valor nuevo de turbidez. Así que para ir cerrando y comenzar con la conclusión, diciendo que, bueno, todo este desarrollo fue el resultado de esta combinación tanto de múltiples lenguajes de programación, múltiples herramientas y aplicaciones de este sitio web y de esta plataforma como GitHub, que lograron este sitio web que trabaja solo, básicamente, y se actualiza diariamente y en caso de que tenga una imagen disponible, se va a mostrar el resultado con el valor de estimación de turbidez y nos ofrece también esta línea histórica del último año disponible para ver la tendencia, a ver cómo se está comportando la turbidez en esta región.
Este algoritmo de aprendizaje automático mediante Random Forest también es la combinación de los datos de laboratorio que mide la planta potabilizadora y los datos de Sentinel-2 coincidentes con esas fechas. Para la estimación de la turbidez en el agua, que es un parámetro muy sensible a la hora de la potabilización del agua. El modelo fue entrenado, fue validado y las métricas de desempeño son buenas. Y también destacar que todas estas herramientas, Python, R, Conda, Mamba, SnakeMake, etcétera, el acceso a los datos de Sentinel-2 son todo software libre, todo es gratis, todo es de código abierto, así que con una inversión mínima, sin necesidad de pagar por ninguno de estos paquetes o de pagar por el uso de estas herramientas, incluso GitHub, que bueno, GitHub pertenece a una corporación, crearse una cuenta en GitHub es gratuito, crear un repositorio y usar GitHub Pages, Actions y todo eso también es gratuito. Se puede desarrollar todo esto y sobre todo no solamente el beneficio de que sea gratis, por supuesto, sino que como es gratis hay toda una comunidad y de código abierto y libre, hay toda una comunidad de gente que aporta al desarrollo de estas herramientas y que ofrece gran cantidad de tutoriales, de libros de consulta, de la documentación de las funciones y de las aplicaciones y de ejemplos y de videos en YouTube y sí, montones de sitios web donde uno puede ir a chequear y adaptar lo que uno lee a las necesidades propias y todo de forma gratuita. Y como mejora futuro, también sería interesante que, bueno, si bien esto llevó mucho tiempo y un gran esfuerzo, siempre hay algo que se puede hacer, algo que se puede mejorar, alguna cosa que puede cambiarse o adaptarse para que quede un producto que si bien ya funciona y está terminado, siempre hay cosas por mejorar. Empezando por la documentación. Siempre, si bien el repositorio, que ahora se los paso a mostrar, tiene toda una parte descriptiva al comienzo, donde se explica un poco lo que yo les estuve explicando ahora. Por ahí la ejecución de las funciones, o por qué se usó tal método y no otro, qué resuelve tal línea de código, siempre se puede mejorar toda esa parte y también incluso para uno mismo ver por qué hizo las cosas que hizo y después si en el futuro tiene que hacer un desarrollo similar, poder tener un material de consulta al que volver y tener bien en claro por qué hizo las cosas que hizo. El sitio web actualmente usa R Markdown. En los últimos años se desarrolló otra herramienta para generación de sitio web que se llama Quarto, así que eso también. Hay como mucho desarrollo en estos últimos años de esta herramienta que es Quarto para generación de sitio web, así que quizás sea interesante utilizarla esa, porque Quarto es como más flexible, tiene como muchas más funcionalidades. Sería interesante implementarlo. Nosotros usamos Random Forest, pero bueno, podría utilizarse tranquilamente otro modelo, otro mecanismo de estimación de turbidez. Incluso el mismo Random Forest utiliza todas las bandas y claramente no todas las bandas espectrales de Sentinel-2 aportan de la misma manera, así que seguramente se puede corregir y optimizar un poco el modelo. Como vimos al comienzo, los valores a medida que aumenta la turbidez, el modelo devuelve valores cada vez más bajos, así que eso también se puede corregir. Por cómo está creado el repositorio, el modelado mediante Random Forest se ejecuta cada vez. Es decir, no es que se ejecutó una vez y tengo el modelo. Eso es muy ineficiente, digamos, que se ejecute cada vez, que se entrene y se valide el modelo todas las veces. Así que hay paquetes que permiten simplificar eso, como Vetiver en R, que se modela una vez, eso se almacenará como archivo o en algún otro sitio web que permite el almacenamiento de modelos y únicamente lo único que tendría que hacer es acceder al modelo, darle los valores de entrada, que son las reflectancias de superficie, o si es que cambiamos de modelo, lo que haya que darle, y devolver la turbidez, sin necesidad de tener que entrenar y verificar, validar cada vez, que es como está actualmente creado. Y ya teniendo un algoritmo que estime la turbidez, siempre es útil o tentador hacer mapas, al menos de esta región del Riacho Barranqueras, que es de donde se toma el agua cruda, que es este brazo del Paraná, hacer un mapa para ver o inspeccionar la variabilidad espacial de la turbidez en el agua.
Y continuando con esta idea de que sea interactivo, que usemos Leaflet, que también es un paquete en R, que permite hacer estos mapas interactivos, donde uno puede desplazarse, poner zoom, etc. Y también actualizar quizás con datos más nuevos de turbidez por parte de la planta potabilizadora. Los últimos datos que tenemos son de 2021, si bien tenemos muchos años, de 2017 hasta el 21, sería interesante agregarlos del 21 hasta el 24, como para tener una mayor base de datos y incorporar el comportamiento de la turbidez del agua de los últimos años. Gracias por escucharme, por estar presentes. Ahí está, les dejo el enlace nuevamente. Después lo puedo pasar por el chat también. Acá están mis redes sociales y mi mail. Esta misma presentación está dentro del repositorio, que ahora les paso un enlace. Y para finalizar, están algunos enlaces a tutoriales, o algunos de los paquetes, o cómo se utilizan estas herramientas, y donde yo fui sacando un poco la documentación para implementar todo lo que estuvieron viendo el día de hoy.